Dios les bendiga, amados hermanos de la iglesia y a todos los amigos que nos sintonizan a través de este medio. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor y quiero decirle que la iglesia está firme, está victoriosa en estos momentos de prueba, de tribulación, y seguimos adelante con la misericordia y gracia del Señor. Como nosotros tenemos de costumbre, vamos a estar en este día compartiendo con todos ustedes de la palabra del Señor para así llevarles y esperando que esto sea de bendición para sus vidas, para sus familias, para todos ustedes. Y quiero empezar con una oración para que el Señor sea dirigiendo y sea bendiciendo todo lo que hagamos, que sea para la gloria y honra del Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque tu maravilla y por tu misericordia nosotros podemos una vez más llegar a todos nuestros hermanos. Amén. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria y que sea de gran bendición para todos aquellos que nos ven, a todos los hermanos, a todos los amigos, todos los familiares, a todos en cada uno de los que puedan tener la oportunidad de escucharnos a través de este video. Señor, que tú toques sus vidas, que tú trates con sus corazones, que tú, Señor, les sea ministrando paz, gozo y esperanza a cada uno de mis hermanos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y que yo quiero estudiar, amén, en este día tan precioso que Dios nos ha dado, y quiero compartir una palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, amén, y quiero que podamos leer cada uno de nosotros, empezando en el capítulo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Así leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén, gloria a Dios. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra y que ellas sean, amén, en nuestro corazón, profundizando y haciéndonos crecer más en el conocimiento de su palabra y de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Yo quiero que hablemos, amén, en esta ocasión bajo el tema la vida por medio del Espíritu, amén. Y el apóstol Pablo, vemos que en su epístola a los Romanos, primeramente se dirige a él, amén, estos hermanos de la iglesia de Roma, gloria al Señor, estuvieron allí, gloria al Señor, para Pablo aparentemente no había visto a sus hermanos, pero sí le escribió desde Corinto, y porque él se dirigía en su trayectoria desde Jerusalén, luego iba a pasar por Roma, pero él les escribe para darles a entender, amén, que lo que ellos habían recibido por la gracia y misericordia del Señor era producto de una transformación, de una nueva renovación en la fe en Cristo Jesús. Muchos de los cristianos que fueron allí a aquel lugar fueron
de los judíos mayormente que oyeron el mensaje cuando estuvieron en Pentecostés. Y allí en esta iglesia de Roma se dicen que allí había muchos de los hermanos también gentiles y griegos reunidos allí. Y el apóstol Pablo les escribe como para sentar las bases de su fe y de su confianza en Dios. Amén. Entonces vemos que el apóstol Pablo primeramente habla y dice que ahora pues, como empieza diciendo, o sea que él en el capítulo 7 va estableciendo lo que es la justicia de Dios, la ley de Dios. O sea que mediante la ley de Dios, todo hombre es condenado. ¿Por qué? Porque el pecado que entró a nosotros, amén, el pecado que mora en nosotros, nos hace, amén, culpables, nos hace, amén, merecedores de la condenación, de la muerte eterna. Pero vemos que, amén, en el caso de los cristianos, de nosotros los que hemos creído en el Señor, de los que hemos sido perdonados, amén, al aceptar por fe el sacrificio de Cristo, vemos que hay una esperanza nueva, que hay otra salida. Y entonces el apóstol Pablo viene y empieza a explicar del por qué nosotros los cristianos, si vivimos una vida conforme a lo que la Escritura dice, conforme a como el Espíritu, amén, el Espíritu Santo, entonces nosotros somos librados de la condenación eterna, somos librados del juicio de Dios. Amén. Entonces vemos que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esta palabra? Si la traemos a nosotros, cuando el apóstol Pablo está hablando y usa la palabra condenación, se está refiriendo a la palabra en griego, significa katakrina, gloria a Dios. Esta palabra se usaba para dar a conocer que había una sentencia pronunciada, amén, y que había una condena que atraía esa sentencia, amén. Esa era la condición de nosotros, amén, todos los hombres, amén, antes de que Cristo muriese, éramos condenados, somos destinados a la muerte, la condenación, amén. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Bendito sea el Señor. Entonces, es cuando usted se imagina un juicio que ha sido dictada una sentencia y esa persona culpable, en caso la humanidad, el hombre, sin Cristo Jesús, amén, solamente tiene una sola posibilidad, un solo veredicto, que es la muerte y condenación eterna. Amén. Pero vemos que el apóstol Pablo establece a través de las Escrituras y a través de este capítulo, amén, la diferencia que hay es estar en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Dice ninguna condenación. Dice ahora pues, o sea que ya se ha establecido un juicio. Dios, amén, sea ahora, sea en el futuro, no muy lejano, gloria al Señor, establecerá un juicio a todos los hombres, a toda la humanidad. A todo hombre va a ser juzgado, gloria al Señor. Todo aquel, bendito Dios, que no se haya inscrito en el libro de la vida, será juzgado en el juicio del gran trono blanco. Y allí se establecerán y se juzgarán todas las, no solamente las acciones, sino todos aquellos pensamientos, todas ellas, bendito Dios, motivaciones que el hombre ha hecho todo verdaderamente que no aceptó, sino rechazó el sacrificio de Cristo, o sea, por la fe que no tuvo la salvación. Amén. Entonces vemos que nosotros los cristianos, los que amamos a Dios, los que servimos a Dios, somos librados de este juicio. Ya sea dice que ninguna condenación, no hay ningún juicio, ninguna sentencia que va a los que están en Cristo Jesús. La palabra estar en Cristo Jesús denota de una
un puesto fijo, estar en una constancia. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús, amados hermanos? ¿Verdad que vemos que la salvación es un hecho que se obtiene solamente por fe? Por la fe en Cristo Jesús. Y vemos que esta fe, gloria al Señor, al creyente produce, gloria al Señor, una liberación, una salida en libertad. Es como que a un reo que va a la pena de muerte se le dice: mira, ya tu paga fue paga, tu condena ha sido cancelada y tú estás libre. Esto es lo que significa. Dice: los que no andan conforme a la carne. Amén. Entonces vamos a explicar que el apóstol Pablo, amén, está estableciendo en este capítulo 8, gloria a Dios, que el género humano, amén, es culpable y que Dios nos declara inocente a través de lo que es la fe en Cristo Jesús. Aceptar el sacrificio. Amén. Entonces vemos que por medio de la salvación, a través de la fe, los cristianos son librados del juicio de Dios. El juicio de Dios va a ser establecido. Tarde o temprano llegará el día de que el Señor, el Todopoderoso, va a juzgar a cada hombre. No importa su condición social, no importa su condición económica, no importa su raza, su religión, nada de esto, bendito Dios, sino que cada uno va a compadecer, amén, ante este juicio. Obviamente, todo aquel que no creyó en Cristo y no fue liberado de la condenación eterna. Entonces, vemos que el apóstol Pablo nos habla y nos enseña sobre que esta ley, amén, la palabra ley viene de, gloria al Señor, no se está refiriendo simplemente a los mandamientos morales que Dios estableció en el Antiguo Testamento, como son los 10 mandamientos, porque esa es la ley moral. Había lo que es la ley moral, la ley ceremonial, amén. Una de la otra se diferenciaba. Vemos que las 10 mandamientos, la ley moral, todavía sigue vigente y seguirá vigente. Amén. Toda no significa, amén, que somos librados de los deberes morales, amén, de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, amén, que se resumen en 2. Cuando dijo el Señor, amén, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. También amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume la ley en 2 mandamientos. Pero vemos que no es la ley que se refiere el apóstol Pablo cuando dice: bendito sea el Señor, porque la ley del espíritu de vida, este espíritu de vida que vemos en la escritura y a través del libro de los Romanos, amén, también se dice el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Son nombres distintos que se aparecen, pero se están refiriendo específicamente al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, amén, que es el que he estado desde el principio de la humanidad y ha hecho, gloria al Señor, porque dice que en el libro de Génesis nos dice que el Espíritu de Dios se movía a través de las aguas, de la faz de las tierras, amén. Pero gloria a Dios, este Espíritu, dice porque la ley, amén, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esta ley? Hay una ley del Espíritu de vida que es, amén, cuando el Espíritu Santo viene a morar sobre un creyente redimido que ha creído en Cristo por la fe, amén, y es transformado, es cambiada su naturaleza. Entonces, amén, esta ley, este Espíritu de vida viene a posar sobre nuestro corazón, amén, y ahora es que nos dirige, Él es el que nos guía, amén, a hacer la voluntad de Dios. Y vemos que, amén, dice cuáles son los que son librados de esta conexión, los que no andan conforme a la carne. La carne, amén, es ese
Esa ley, como dice el apóstol Pablo, dice que hay una ley en sus miembros. Amén, que lo lleva, amén, a hacer lo que no quiere. Y esto es la ley, la naturaleza humana caída. Amén, porque estamos siempre batallando con esta carne, con este cuerpo, con estos, amén, con esta naturaleza que no quiere servir a Dios. Amén, pero el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, nuestra alma anhela a Dios, anhela hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne se opone. Nuestra carne nos hace la guerra. Y entonces esa es la batalla que usted y yo tenemos constantemente, diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Incluso cuando nos acostamos todavía vienen cosas, pensamientos impuros en nuestra mente. Con Dios, que tenemos que someterlo a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, a la gracia de Cristo Jesús. Y vemos que, amén, dice que los que no andan, la palabra andar, amén, habla viene del griego peripateo, que dice estar, significa estar ocupado en. El que no anda conforme a la carne, o sea, que no está conformado, ocupado, está, amén, inmersido en lo que es las cosas de la carne. Y si usted ve, gloria al Señor, el apóstol Pablo describe muy detalladamente lo que es, bendito sea el Señor, lo que son las obras de la carne. Si usted ve conmigo, podemos buscar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, empieza a describir, empieza a explicar, amén, las obras de la carne y el contraste, lo que es de la carne y el Espíritu. Amén, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:16, digo pues andar en el Espíritu. Esto es caminar, ocuparse. Amén. Este es el antídoto para nosotros tener una vida victoriosa en el Señor. Amén, porque todos cristianos tenemos luchas. No importa, amén, usted puede tener 20 años en el Evangelio, usted puede haber alcanzado grados ministeriales, pero todos tenemos, usted puede ser el cristiano que se convirtió ayer, amén, que vino a la iglesia recientemente, pero todos tenemos luchas, todos tenemos la misma, no la misma, pero diferentes grados de dificultades para servir a Dios, porque hay una oposición. Amén, el enemigo, amén, tienta, el tentador, pero también tenemos lo que es nuestra naturaleza. El apóstol Santiago describe lo que es, gloria a Dios, que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, amén, sino que de su propia naturaleza, de su propia concupiscencia, de esos propios deseos impuros que son propios de la carne, de la naturaleza caída. Dice, por eso el apóstol Pablo dice, digo pues andar en el Espíritu. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución para nosotros tener una vida victoriosa en Dios? Es tener, amén, andar, amén, andar es ocuparse del Espíritu y no satisfagáis. Amén, la palabra satisfacer, los deseos de la carne, significa que nosotros completemos, que nosotros, amén, la Biblia habla de que nosotros no debemos prestar nuestros miembros para la iniquidad. ¿Qué significa? Amén, en términos prácticos, que yo, amén, no puedo participar en los pecados, no puedo usar mis miembros, mi cuerpo para instrumento para la iniquidad, para el pecado. Si, por ejemplo, yo usase mi boca para mentir, estoy usando uno de los miembros que Dios me ha provisto, mi lengua, para hablar mentira, para pecar, para decir falso testimonio, para criticar a alguien, para destruir a alguien. Amén. Si usted ve los 10 mandamientos, habla de que habla de que no dar falso testimonio. Amén. ¿Cuánta gente que se llaman cristianos empiezan a acabar con otra persona, a destruirla, a traer calumnias, a levantar cosas falsas, bendito Dios, para destruir a alguien, por un propósito malsano? Amén. Pero gloria a Dios,
eso es presentar, usar su cuerpo. Amén. Dice, amén, satisfagáis los deseos de la carne. La carne quiere, amén, está en contra de la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Entonces amén, cuando la carne quiere, porque vemos que hay varias formas de transgredir la ley de Dios. Amén. Hay pecados que son pecados del cuerpo. ¿Verdad? Nosotros conocemos la fornicación, el adulterio, cosas que tienen que ver con el cuerpo. Amén. Pero hay pecados que son del espíritu. Amén. Que no se ven a simple vista. Por ejemplo, una persona se puede ver muy moralmente, muy bien, pero quizá en su interior haya orgullo, haya vanagloria, haya soberbia. Son cosas que no vemos, amén, que no se pueden, pero que están en el espíritu, están en el interior del hombre. Y dice que contamina. Y entonces eso Dios lo ve, el hombre no lo ve, pero Dios lo ve, porque Dios lo ve, lo conoce todo. Dice, no completéis los deseos. Amén. La palabra deseo viene del griego epitumía. Amén. Que habla de un impulso intenso. Amén. Algo que impulsa, que te lleva, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos tentados por estos deseos impuros, amén, que vienen de la naturaleza caída, dice, no tenemos que completarlo. Pero la bendición que tienen los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos capacita, que nos equipa con todo lo necesario para nosotros combatir esos ataques, embates de la carne, esos deseos impuros que vienen a nuestra vida. Amén. Entonces, por eso que dice el apóstol que, gloria al Señor, esta ley, amén, que habla el apóstol, dice que la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo de Cristo en el corazón del cristiano verdadero, amén, ha librado de esta ley, gloria al Señor, como dice, del pecado y de la muerte. Hay dos leyes, la ley del pecado y de la muerte, que dice que mi cuerpo es pecaminoso, que mis deseos son pecaminosos, pero yo tengo el Hijo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo, puede disfrutar de la presencia de Dios. El israelita, amén, en el antiguo pacto tenía que cumplir a cabalidad todas las cosas de la ley ceremonial, también de la ley moral, pero que tenía que, amén, todas estas cosas, pero sin el auxilio, sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, gloria a Dios, que cuando el israelita pecaba, tenía que traer una ofrenda, tenía que morir alguien, tenía que sacrificar un animal. Amén. Y la sangre derramada hablaba, amén, de que había una víctima que sufría por ese pecado. Pero entonces en el nuevo pacto vemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No solamente nos limpia, sino que nos hace justo, nos hace santo, amén, y nos hace acepto a Dios. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Amén. Porque cuando el ocuparse de la carne es muerte. Amén. Amén. Mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando usted tiene estado en la comunión con Dios y usted se ocupa en buscar a Dios, en leer su palabra, amén, usted siente paz, siente gozo porque usted está en paz con Dios. Usted, amén, ha sido reconciliado con Dios, amén, y donde está el Espíritu de Dios hay paz, hay gozo. Mira que los judíos se saludan dice paz, shalom, paz, porque eso es lo que la presencia de Dios trae. Amén, trae paz al corazón. Amén. No importa la situación que esté pasando. Y vemos que sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué era imposible? Gloria al Señor. Amén. Está hablando, gloria a Dios,
los requisitos de la ley mosaica, de todas las cosas que el israelita tenía que cumplir. Era imposible para el hombre cumplir todas estas cosas, porque la ley vino ¿para qué? Para mostrar, amén, que sin la gracia, amén, no se puede cumplir las demandas de Dios, de la santidad de Dios. El hombre por sí mismo, por su propia naturaleza, no puede cumplir las demandas de Dios, pero necesita el auxilio del Espíritu Santo, de la gracia de Dios que es por fe. Amén. Cuando el hombre recibe ese regalo de Dios, es imputada esa fe, esa gracia en él, y entonces lo hace, amén, justo por la fe en Cristo Jesús. Y vemos que, gloria al Señor, y dice lo que era imposible, dice que el Hijo de Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que Cristo llevó todos nuestros pecados, todas nuestras fallas. Dice que la llevó en la cruz del Calvario y allí pagó el precio. Amén. Entonces, amén, tu pecado, todo eso, amén, fue perdonado en la cruz del Calvario para todos los que creen en Cristo Jesús, para todos aquellos que le reciben como Salvador personal. Pero vemos que la vida del cristiano es diferente ahora, porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pensar, amén, ocuparse, hacer, amén. Nosotros tenemos que vivir una vida que es agradable a Dios. Pero ¿cómo podemos hacer esto? A través de tener una vida de comunión con Dios, de devoción. Amén. Ahora en este tiempo que no podemos estar en la iglesia, no podemos congregarnos como quisiéramos, pero podemos tener una relación, una comunión con Dios. Amén. Porque, gloria a Dios, la Biblia dice que cuando ores, ciérrate en tu aposento y ora al Padre que está en los cielos, y Él que te ve en secreto te recompensará en público. Amén. La vida del Señor, cuando tú estás en el secreto de Dios, amén, entonces Dios va a bendecir tu vida en el público. Pero primero tienes que tener el secreto de Dios. Primero tienes que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Amén. De corazón. Amén. Para que tu espíritu sea fortalecido. Amén. Con su palabra, porque la palabra de Dios es vida. Amén. La palabra de Dios trae refrigerio a tu vida. Trae aliento, amén, en el momento difícil. Amén. Entonces vemos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Gloria al Señor. Entonces cuando el espíritu obra y tú permite que el espíritu obre en tu vida, amén, tú puedes entonces la voluntad de Dios. Vivir una vida santa es algo que te agrada, es algo que te trae satisfacción. No es una carga impositiva y de tú decir, bueno, yo tengo que hacer esto porque el pastor, si no el pastor me regaña. O yo tengo que hacer de tal manera, si no entonces me van a criticar. No, amén. El verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo en sí, el Espíritu Santo va moldeando tus acciones, tu hablar, la forma de tú conducirte, la forma hasta de pensar. Y mientras, de acuerdo a la medida en que tú permitas que el Espíritu Santo vaya moldeando tu vida y te vaya, amén, ministrando, y tú vayas obedeciendo más y cada vez más de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere en tu vida, entonces tú vas a entrar en una relación más profunda con Dios. Vas a estar cada vez más apartado del mundo, apartado del pecado, y todo lo que venga a tu vida, a tu mente, a tus manos para ser tentado, para tú hacer que tu carne, tu concupiscencia quiera impulsarte a hacer algo, entonces va a tener el Espíritu Santo que te va a frenar, que te va a decir, no, eso no es debido, tú no debes hacer eso, pero la decisión está en ti, está en mí, si yo voy a seguir. Y mientras más yo obedezca al Espíritu Santo en mi vida, entonces voy a entrar en un crecimiento, amén, exponencial, amén, en mi vida, amén, a la medida que yo permita que el Espíritu Santo sea, amén, dirigiendo mi vida. Por eso dice la Escritura, los que son guiados por el Espíritu de Dios
Estos son los hijos de Dios. Los que se dejan, amén, guiar, los que se dejan liderar por el Espíritu Santo de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro, el apóstol Juan, en el capítulo 1 de Juan, en el capítulo 5. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces vemos, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si usted ve en el libro de Santiago, el Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque lo que quiere el mundo busca su propia satisfacción, su propio beneficio. Amén. Hacer las cosas que le agradan a su ser, a su carne, no importando el prójimo, no importando si no va a dañar a otra persona. Pero gloria a Dios, amén. Por eso está en un conflicto con las cosas de Dios. Hacerse amigo del mundo si constituye hacerse, gloria a Dios, a una con el mundo. Afinidad con el mundo, lo que el sistema aprueba. Y muchas veces cuando los cristianos queremos servir a Dios, vamos a tener, amén, obstáculos, vamos a enfrentar dificultades de gente que no va a estar de acuerdo con usted. No le va a aceptar, no le va a aplaudir, sino que le va a criticar, le va a hacer oposición. Y eso es lo que, bendito sea el Señor, cuando los apóstoles se encontraron allí en el Sanedrín, que le dijeron a Dios que no hablasen en el nombre del Señor. Ellos le dijeron, juzgad vosotros por vosotros mismos, si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, hay gente que no le va a caer bien. Hay gente, cuando usted es justo en su compañía, cuando usted hace las cosas debidamente, la gente, usted es un dedo señalador para aquella gente que no está haciendo las cosas bien. Para aquella gente que vive una vida desordenada, entonces usted se constituye en una persona que ellos no van a ser de agrado a esa persona. Porque usted va a señalar su pecado a través de su testimonio, a través de su vida. Amén. Su vida le es con un dedo señalador. Por eso que la Biblia dice que nosotros somos luz en el mundo. Somos la sal de la tierra. Amén. La sal, gloria al Señor, es lo que distingue, lo que da sabor. Amén. Gloria a Dios. Lo que hace el contraste. Entonces, si la sal, gloria a Dios, se desvaneciere, no será salada. Amén. No va. Si la iglesia, si los cristianos empiezan a ligarse con el mundo, a hacer amistad con el mundo, entonces va a ser todo igual y no va a haber distinción. Va a ser insípida, bendito sea el Señor. Por eso que los cristianos tienen que mantener su testimonio. Tenemos que mantenernos puros y santos para ser, amén, luz en este mundo perdido. Y vemos que esta vida, gloria a Dios, que habla el apóstol, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La palabra vivir, gloria a Dios, está hablando de un constante, un presente constante, progresivo. Amén. No es que estar en Cristo Jesús, vivir en el Espíritu, es algo constante. Amén. No es algo de que, bueno, yo fui cristiano, yo estuve en la iglesia un tiempo, yo le servía al Señor. No, es algo que tiene que ser un diario vivir, una forma de vida. Amén. De nosotros sujetarnos al Espíritu de Dios. Bendito Dios para siempre. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, no es de él. Gloria al Señor. Si a un cristiano no tiene el Espíritu Santo en sí, entonces no es cristiano, porque el ser cristiano, amén, para tú ser cristiano verdadero, tú tienes que tener la ayuda del Espíritu Santo en ti. Tiene que ser dirigido por él. Tiene que ser guiado por él. Bendito sea el Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén, gloria a Dios. Si Cristo está en nosotros, nosotros entonces debemos hacer morir las obras de la carne. Y cuando estamos,
bendito Dios, cuando empezamos en nuestra vida cristiana, desde que nos convertimos, fue un proceso que el Espíritu Santo fue obrando en tu vida para santificación. Amén. Quizás cuando tú años atrás decías palabras que no eran quizás apropiadas, que no eran cosas típicas de una conducta, de un estándar, de un carácter cristiano, pero a medida que tú vas profundizando y creciendo en Dios, entonces el Espíritu Santo va moldeando tu vida y ya las cosas que tú antes veías como algo atractivo, como algo que te entretenía, que te gustaba, pero ya en la medida que tú te fuiste relacionando con Dios y a través de su Espíritu Santo fue trabajando en ti, entonces ya esas cosas tú las fuiste dejando atrás y ya fuiste buscando las cosas espirituales. Como dice la Escritura, buscar las cosas espirituales de arriba, donde está escrito sentado. Bendito sea el Señor. No las cosas de este mundo. Amén. Porque ocuparse de las cosas de este mundo. Amén. No es que usted deje de trabajar. No es que usted deje de cumplir sus responsabilidades como padre, como madre. Amén. Como persona de familia. Sino que, amén, tenemos que ocuparnos en las cosas espirituales. Tenemos que ocuparnos en las cosas, amén, para poder crecer en Dios, para poder glorificar al Señor, amén, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos. Todo aquí se va a acabar, amén, lo material es vanidad, como dijo Salomón, amén, todo es pasajero, solamente lo único que permanece, lo espiritual es eterno, es para siempre. Lo carnal, lo temporal, es temporal, tiene una fecha de expiración, tiene un fin, pero, gloria a Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. ¿Cómo podemos tener una vida victoriosa en Dios? A través de una vida en el Espíritu. De tener, gloria a Dios, amén, ya estamos librados de condenación. Ya no vivimos en temor, gloria al Señor. Ya no tenemos un Padre, tenemos, amén, un mediador, Cristo Jesús, que intercede por nosotros, que podemos venir a Él, amén, cuando fallamos. Cuando tenemos una dificultad, Él es amplio en perdonar, es amplio en socorrernos, es amplio en darnos la mano, gloria a Dios, y suplirnos de su Espíritu Santo para guiarnos, para que tengamos vida victoriosa en Dios. Amén. Así que, gloria al Señor, nosotros tenemos que tener la confianza que si nosotros buscamos a Dios, si nosotros, amén, lo buscamos en espíritu y en verdad, amén, Él nos va a dar la victoria porque somos más que vencedores. Ya, amén, el que está en Cristo Jesús ha vencido al mundo porque Cristo venció. Pero nosotros tenemos que permanecer en Él. No estar, amén, amén, porque durante el día, amén, siempre va a haber cosas, situaciones que pero van a venir a nuestra vida, a nuestra mente, pero, amén, si nosotros nos mantenemos buscando la guianza del Espíritu Santo, entonces podemos seguir victoriosos, amén, y vencer el mundo, vencer la carne, vencer a Satanás, bendito sea el Señor, y permanecer firmes en las cosas que Dios quiere que nosotros andemos. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, amén. Ojalá que palabras haya sido de bendición para su vida, para su familia. Y quiero orar por todos mis hermanos y quiero decirle, gloria al Señor, que seguimos orando por usted, siga confiando en el Señor, siga buscando de Dios en estos momentos, amén, aproveche si usted tiene tiempo, amén, busque de la presencia del Señor para que así pueda fortalecerse porque, gloria al Señor, usted no sabe qué va a suceder mañana. Así que oramos. Bendito Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque tu amor y tu misericordia, porque tú permites una vez más que nosotros podamos llegar una vez más a todos nuestros hermanos de la iglesia, amigos, amén, todos familiares, todos aquellos que nos pueden ver por estos medios. Permite, Señor, que esta palabra sea de bendición a sus vidas, que puedan anidarla en su corazón y puedan fortalecerse cada uno. Bendice a cada uno de mis hermanos. Dios les bendiga de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias y Dios les bendiga mucho.